Soy Adolfo Alvarado Belloso, nuevamente en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza en tarea de extensión de función universitaria para la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario. Nuestro invitado de hoy es un profesor, un ex profesor, un recordado y brillante profesor de la universidad, que durante muchos años me acompañó en mi entonces cátedra de grado con la materia Teoría General del Proceso, y que fue admirado y seguido por sus alumnos. Recuerdo que cuando renunció a la cátedra por alguna razón política que nos afectó a los dos, yo con los años volví dirigiendo una maestría, no ya a la cátedra, y él ya no volvió a la docencia. Los alumnos le sacaron un recuerdo en aviso para los lectores, ¿no? Una cosa muy grata. Ojalá lo tenga guardado en un cuadrito, porque es una cosa de las pocas caricias al alma que recibe un docente en el curso de su vida. Este profesor, a quien siempre recuerdo, se llama Fernando Antonio Povolo, fue mi alumno en el grado. Allí lo descubrí por una preciosa letra que lo caracterizaba frente a los cientos de alumnos que tuve, y lo recluté para que me hiciera unos diplomas de unos cursos que estaba dando desde el Centro de Estudios Procesales, y de allí en más seguimos juntos hasta el día de hoy, ¿no? Cuando yo dejé la judicatura, mientras desempeñé la judicatura y fui director del diario Juris de Rosario durante 10, 12 años, me acompañó Fernando Povolo en la redacción de los abstracts, acá se llaman sumarios, porque tan difíciles de hacer y que ya no se entiende de qué se trata eso. Y además en la corrección de las innumerables pruebas de galeras, pruebas de página, pruebas finales del diario, en la época esto se hacía, por supuesto, con linotipo. Cuando me retiré de la judicatura y pensé en un estudio jurídico, a quien primero ofrecí que me acompañara en la nueva tarea fue a él. Y la verdad, estuvimos juntos 25 años, 30 años haciendo la profesión de abogados, hasta que a mí la vida me separó de la abogacía, me llevó por el camino solamente de la academia, de la docencia, y él entonces decidió seguir siendo abogado, y lo es. No tenemos un estudio en conjunto, pero seguimos muy unidos espiritualmente, nos vemos, hablamos y estamos en este conversatorio. Que yo diga que Fernando Antonio Povolo es uno de los mejores abogados de Rosario podría sonar mal, porque lo quiero, porque es mi socio, pero estoy convencido de eso. Tiene una visión del derecho muy particular, escribe maravillosamente bien, piensa bien, relaciona bien las cosas. Pocos abogados en los últimos 50 años que he estado en la universidad puedo unir al nombre de Povolo, ¿no? Eso a mí me halaga contarlo, por eso lo estoy haciendo. Y hoy lo he invitado para tener este conversatorio alrededor del proceso, es un conversatorio paraprocesal, porque me interesa hablar un poco del estado de la justicia. Yo he contado en un conversatorio anterior que hace ya 1 año y medio, 2 años, decidí cancelar mi matrícula abogadil, esa abogacía que desempeñé junto con Povolo. Y cuando fui al colegio que nos nuclea, que nos da la matrícula para decir que la cancelaba, la funcionaria que me atendió en ese momento me preguntó por qué me iba, y me dio un formulario que yo tenía que llenar y firmar. Y había que poner la razón por la cual uno se iba. ¿Se jubila, doctor? No, no me jubilo. ¿Y por qué se va? Yo dije y puse, me voy por hartazgo. Me voy por hartazgo, dejo de ejercer la abogacía por hartazgo, porque realmente no puedo soportar las cosas que estoy viendo. Yo ingresé al Poder Judicial en 1956. Eran muy pocos los jueces. Un respeto irrestricto a la norma. Donde podía decirse que algún juez
era moroso, pero nunca un juez inmoral, nunca un juez que tuviera una mácula que pudiera manchar la judicatura en general. Con los años eso cambió. En alguna oportunidad conté que la justicia letrada en Santa Fe comenzó en 1843. Así una placa grandota que está en la entrada del tribunal de la calle Balcarce, al lado de la puerta de los ascensores principales. Está una placa conmemorativa de esa fecha. Y el advenimiento de la democracia después de los años de plomo en la Argentina vino en 1983. Quiero que sepan, quien me está escuchando, que desde 1843 a 1983, 140 años, hubo un total de 3 juicios políticos. Fueron dejados de lado 3 jueces por cosas feas que hicieron. Desde el 83 hasta ahora, hemos tenido casi un centenar de juicios. Ya no sé cuántos, pero sé que es un montón de jueces que han sido cesados por el juicio o que han renunciado antes para evitarse el juicio, y así han sido sometidos a justicia penal. Yo recuerdo con cuánto dolor me impuso la noticia de que un día que los piratas del asfalto que estaban asolando la ruta a Buenos Aires, la ruta Aramburu, que es la que une Rosario con Buenos Aires, habían detenido al jefe de la banda tirando tiros por la autopista, y eran nada menos que el juez de instrucción de turno, cuando la gendarmería lo tomó, ¿no? Eso a mí me dolió enormemente. Y he visto con los años que aquella justicia juiciosa, mansa, no prejuiciosa, laborativa, fue cambiando. Con los años nos hemos apartado de la ley. Socapa de un activismo en pro de la justicia, hemos dejado la ley de lado. Los jueces ya no es que la declaren inconstitucionales, simplemente las ignoran. Charlé alguna vez con alguno de ellos, con quien tengo alguna confianza, le dije, pero vos no estás aplicando. No, no, es que la ley no me gusta, me dijo. Es decir, el juez le hace un juicio de valor a la ley. Y si le gusta, la aplica. Y si no le gusta, no la aplica. Pero no la aplica sin decir ninguna otra razón. Simplemente la aplica. Y tengo para mí que en los últimos 25, 30 años hemos perdido la justicia. Como en estos años he estado muy cercano a Pobolo, que además sigue litigando todavía y sigue sufriendo la injusticia de la justicia, yo quise tener esta charla para ver si yo estoy tan errado. Y estoy errado con o sin H. Para ver si esto que estoy diciendo es verdad o no. Porque todavía creo que mi nieto tiene derecho a tener un proceso como lo manda la Constitución. Un proceso que es un límite al poder y no como ocurre actualmente, que es todo lo contrario. Entonces, Fernando, bienvenido. Este es un lugar de conversaciones. He hecho una somera, pero muy sincera presentación del tema. Quiero que reflexionemos, no sé si amigablemente, no vamos a pelear por esto, pero desordenadamente, como corresponde a una charla de estas entre viejos abogados. ¿Qué nos ha pasado? Termino la presentación y te hago la pregunta. Una de las novelas más lindas que tiene Vargas Llosa se llama Conversación en la Catedral. La catedral es un bar de la ciudad de Lima, cercano a los tribunales. Y en la primera página de la obra, el autor está hablando con un personaje de nombre Zavala. Y en el cuarto o quinto renglón le dice entre café y café, oye Zabalita, ¿en qué momento se jodió el Perú? Y a partir de allí la novela. A mí esa frase me impactó. Me impactó y me hizo leer la novela casi de un solo tirón. Entonces voy a empezar con esta frase, ¿no? Pobolo, ¿en qué momento se jodió la justicia santafesina? Te escucho con toda atención. Quería decir primero que en relación a aquella nota que publicaron mis alumnos en el año 94,
El otro día, acomodando cosas en el estudio nuevo, en la oficina nueva que tenemos, milagrosamente apareció dentro de un libro ese suelto, que mi hijo mayor se ocupó de pasárselo a sus hermanos, y realmente es muy emotivo leerlo. En otro orden, agradecido, por cierto, por los conceptos generosos que expresó usted antes, hay una cosa que me mortifica, porque habiendo escuchado la muy brillante disertación de Andrea Meroy en este mismo conversatorio, descubrí que tanto ella como yo no fuimos conchavados por el profesor de Derecho Procesal por nuestros conocimientos, sino porque teníamos buena letra. Que también es un mérito, pero bueno. Pero eso fue al principio, cuando no tenían el conocimiento todavía. Eran chiquilines. Pero sí, bueno, pero fue así. Que haber pero fue así. Pues las cosas cambiaron. Seguro. ¿Cuándo se jodió esto? Yo me acuerdo que cuando nosotros nos recibimos, hace 47 años, ya en abril van a ser 47 años, teníamos jueces absolutamente brillantes. Me acuerdo de Eduardo Lupi, de Jorge Isaki, de Guillermo Casielo, de Alvarado, ciertamente. Es decir, jueces que enseñaban y además nos trataban con deferencia a pesar de que éramos pichones dentro de la profesión. Y hoy no tenemos ese tipo de jueces. No tenemos ese tipo de jueces. Tenemos jueces que se sostienen en posiciones forzadas, formales, no están dispuestos nunca a abrir la cabeza para ver si el que les cuestiona los enfoques que vienen desde tiempo atrás, desde mucho tiempo atrás, les está proponiendo una variación adecuada, correcta de la ley o de la interpretación de la ley. Hace poco un juez, voy a hablar siempre en sentido masculino, pero como comprensivo de los jueces femeninos, las jueces femeninas y los jueces masculinos. Un magistrado me dijo: doctor, pero lo que usted dice, la Corte ya le dijo que no tiene razón. Y yo le dije: pero es la Corte la que no tiene razón, porque no han entrado a considerar los argumentos que les estoy dando para demostrarles que están equivocados. Yo les digo: ustedes están equivocados, y les doy las razones, y ustedes me contestan: no estamos equivocados, pero no me dicen las razones por las que no lo estarían. Es decir, no contradicen mis argumentos, simplemente los desestiman. Para ahí, un momentito. Eso es muy cierto y yo quiero hacer una acotación. Primero, han nombrado algunos jueces de leyenda. Santa Fe tiene jueces de leyenda, ¿no? Nombraste a Lupi, yo lo sumo a Lorenzo Gardela, a Teobaldo Muso, lo sumo a Vigilio Sánchez Almeida, ha habido jueces, a Roque Sanguineta, ha habido jueces muy importantes. Y basta ver los diarios judiciales de esa época para ver sentencias brillantísimas, interesantes, decidoras, ¿no? En ese momento me parece a mí que se daban las razones de las razones. No había una necedad judicial, que es lo que parece que hoy priva. Hoy basta el argumento, no tenés razón, pero no te dicen por qué. Es decir, no están elaborando lo que nosotros llamaríamos la teoría de la argumentación de la sentencia. No te argumentan, dan simplemente tópicos de autoridad, ¿no? Y eso es muy, muy actual. Seguí, por favor. Me pasó hace un par de años cuando estaba con mi hija abogada también, esperando los resultados de la votación del Tribunal de Ética. Estábamos parados delante de la puerta del Tribunal de Ética, que está exactamente frente al bar de tribunales, y se incorporó a nuestro dúo un compañero de ella de la facultad, al que yo había conocido. En ese momento vos eras juez del tribunal. Sí, pero me reeligieron en ese momento. Esa elección era mi reelección. Entonces, este chico venía con varios expedientes. Yo lo había conocido en una audiencia de vista de causa. Déjame que haga una acotación. Ser miembro de un tribunal de ética en el Colegio de Abogados Rosario significa una aceptación de los colegas.
porque la designación se hace por votación de los abogados. Los abogados votan a quién los va a juzgar. Es decir, se vota a quien se supone que es buena persona y que va a hacer las cosas bien, ¿no? Nadie va a votar a su enemigo, por supuesto, o a una persona que no sea de bien. Y yo destaco, Fernando ha sido en dos o varias oportunidades juez de ese tribunal. Del juez ahora está contándonos, estando en la puerta del tribunal con su hija, ¿qué pasó? Llegó este chico, que insisto, había conocido en una vista de causa de un asunto que no tenía que ver con la compañía de seguro para la que trabajo, y me gustó su desenvoltura, su forma de argumentar, inteligente, y les auguré, por cierto, un futuro venturoso en la profesión. Venía con varios expedientes debajo del brazo. Y se para a hablar con mi hija, en primer lugar, y le dice, mira, estoy haciendo, saca una libretita de fotos, y le dice, estoy haciendo intervenciones artísticas con mi hermano que hace murales. Y nos muestra un montón de fotos, 4, 5, 6 fotos, donde el hermano estaba haciendo murales en paredes enormes. Y dijo esto, la verdad, levantó el brazo donde tenía los expedientes, estoy pensando en dejar esto, tenía 32 años a la sazón ese chico, y dedicarme a hacer murales con mi hermano. Entonces le dije, la verdad me hace pensar lo que dijiste, que este sistema, como está instrumentado hoy, a los abogados viejos nos echa y a los jóvenes los desalienta. Estamos en función de eso en una etapa en que confrontamos con los jueces. Ya no tenemos como adversario solamente al contrario, al que está en la posición inversa de actor o demandado. Hace unos años había ido a ver al cardiólogo de cabecera de mi familia y no sé por dónde surgió la cuestión, no recuerdo por dónde surgió la cuestión de las dificultades profesionales. Y me dijo, ustedes tienen la peor profesión del mundo. Le dije, ¿por qué? Porque vos sos cirujano cardíaco o cardiológico. Es obviamente mucho más difícil tu profesión que la mía. Sí, dice, me dijo, pero ustedes tienen todos enemigos. El contrario, el juez y el cliente. A mis alumnos siempre les dije que lo peor que tenía la profesión era el cliente. Lo necesitamos, pero hablo de la relación humana que se crea con el cliente. Nos usan, muchas veces nos desechan como una naranja chupada, en función de lo cual lo que uno le puso, toda la polenta espiritual que le puso a su trabajo, no recibe retribución, que no pasa por la plata, obviamente, sino por el recuerdo, la afectuosidad, el encontrarnos y, doctor, venga, vamos a tomar un café, cosas por el estilo, ¿no? Llegamos a este tema, yo empecé a pelear. Oye, te interrumpo, es muy difícil que haya una relación de afecto con el cliente, ¿no? Pero nosotros hemos perdido algunos clientes, cuando le ganás el pleito, el cliente pasa a despreciarte, ¿no? No sé si despreciar, pero como lo tomó como que era nuestra obligación. Y si ganamos el juicio fue porque ellos tenían razón, y si lo perdemos por culpa nuestra, en definitiva. En definitiva, yo me puse a pelearme contra los jueces cuando empecé a hacer daños y perjuicios por la compañía de seguro que representamos. Y claro, yo llegué con el concepto que manejábamos nosotros en el estudio de pelear a cara de perro por derecha siempre, pero a cara de perro cualquier cosa, y hasta las pobrezas las discutía. Entonces un juez un juez de colegiado me dijo, lo que pasa es que acá había un sistema aceitado donde el actor demanda, el demandado contesta, dice niego, 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 la compañía aseguradora se allana, se aviene a pagar la indemnización y vos viniste a cambiar todo eso. Hiciste lío. Me lo dijo mucho antes de que el Papa dijera que había que hacer lío. Yo no lo hice pensando en el Papa, precisamente. Y me lo dijeron colegas. Y hace poco, un chico con el que tengo muy buena relación, con el que litigo siempre en contra,
O sea, ellos trabajan mucho para demandantes, para actores en juicios de daños y perjuicios por accidente de tránsito, y frecuentemente citan a mi compañía. Entonces, no había acompañado ninguna prueba documental de la que citaba en la demanda. Consecuentemente, yo no tenía forma de discutirle si el hombre estaba lesionado, si tenía lesiones importantes, si le habían hecho tratamiento, etc. Entonces lo llamo. Le digo, haceme el favor, no hagas en el expediente ninguna movida, pero mandame por mail la prueba que tengas. Y me dice, Fer, pero escuchá, decí todo que no es cierto, que no es cierto. Le digo, yo no ejerzo la profesión así. Pero cuando dije antes que nos echaba a los abogados viejos, tengo al mejor amigo que colecté en la profesión, con los 47 años de profesión que llevamos los dos, que es un guerrero de la profesión, pero que se hartó. Es lo que hablábamos antes, del hartazgo. ¿Y qué hizo? Dejó la profesión. Me pasó algunos casos a mí, otros los distribuyó con gente que está en la especialidad del tema que tenía en cada expediente, y dejó. Y le digo, porque hablamos mucho siempre, la verdad que si vos bajaste las banderas, ya no hay en qué creer. Pero bueno, trataré de seguir sosteniéndolas. Mínimamente, quedamos pocos, que asumamos la profesión así y no como un negocio, que no está mal que se haga. Pero déjenme que yo piense la profesión desde mi perspectiva. Me acuerdo que cuando estábamos en el estudio, hubo una vez un caso de un cliente nuestro al que habían multado por 100 pesos. Y yo escribí una excepción a la ejecución que le hicieron de 14 páginas. Y todos ustedes en el estudio me dijeron que me daban a mí los 100 pesos para que no trabajara las 14 carillas, las 14 páginas que escribí. Pero esa forma de actuar también me lleva al reproche permanente que me hace mi hijo mayor, que me dice que yo vierto demasiado esfuerzo en la refutación de argumentos, tanto de los colegas como de los jueces cuando recurro. Pero bueno, volviendo al tema de los jueces, yo creo que hoy en día tenemos el problema de que no hay previsibilidad posible con ellos. Entonces tenemos un mismo juez que con dos casos idénticos falla en forma exactamente inversa. Tengo asumido que ese juez en particular arranca todas sus sentencias a partir de doctrinas, citas doctrinarias y jurisprudenciales, que le condicionan el razonamiento. Nosotros aprendimos del doctor Alvarado que primero razonemos y después busquemos quiénes nos avalan. A veces no encontramos ninguno, entonces hay que jugársela solo, como estoy haciendo constantemente dentro de la materia del seguro, con temas que están preestablecidos y que en la comodidad que asumieron los jueces están mal, están mal. Les reprocho, ahora que tenemos la posibilidad de hacer los alegatos orales, les reprocho invariablemente a los jueces que siempre están a favor de los actores. Siempre es una exageración seguramente, pero cuando tienen que decidir entre el actor y el demandado, y ni que hablar de la compañía del seguro, invariablemente van a inclinarse a favor del actor. Le solucionan todos los problemas probatorios, no consiguen demostrar. Estamos en contra de la Constitución, el indubio pro reo, que la Comisión Interamericana le ha llevado a lo civil indubio pro demandado, ahora indubio pro actorio. Seguro. El otro día me interesó mucho el conversatorio con el doctor Robert Marcial González de Paraguay, y él hablaba de los jueces laborales de Asunción. Y me sentí tan identificado, cambiando la materia simplemente, porque es verdad. Es decir, además, en mi materia, esta especialización particular que tenemos ahora, o que tengo ahora en el estudio, está llena de clichés. Vale decir, los jueces dicen siempre lo mismo. No, el que choca de atrás siempre tiene la culpa. No importa qué haya hecho el que fue embestido por haber hecho eventualmente una mala maniobra.
La falta de aviso del siniestro es una defensa posterior al accidente. Consecuentemente, no se puede invocar en función del artículo 118 de la Ley de Seguros. Y lo más singular es que no importa que no tengan licencia de conducir el que participó en el accidente siendo actor, porque es una cuestión meramente administrativa. Cuando me dijo eso un magistrado de colegiado, yo le dije, te voy a demostrar en la primera audiencia que tengamos que con tu argumento voy a demostrarte que estás equivocado. Y ocurrió a fin de año, a principios de diciembre, en función de lo cual le digo, bueno, no es una cuestión administrativa, porque tenemos la obligación de acreditar aptitud física, psíquica, auditiva, visual, conocimiento de las normas de tránsito y en algún inciso que no está reconocido o recordado demasiado, tener algunos conocimientos mínimos de mecánica, cosa que reconozco no cumplo. Ciertamente sé a dónde está el volante y la palanca de cambio. En función de eso, les dije a los 3 jueces del colegiado, miren, vamos a hacer de cuenta que ustedes tienen razón y que esto es administrativo. Entonces, yo, que siempre di clases pensando o dando anécdotas, como recuerdan los chicos en esa carta de lectores, les dije, bueno, yo salgo con mi auto y no tengo licencia de conducir. Y me para una patrulla de tránsito. ¿Qué pasa? Me sacan el auto, me lo mandan al corralón, me aplican una multa, etcétera, etcétera. Bien, pero ¿qué ocurre si yo salgo con mi auto, no tengo licencia de conducir y choco? Listo, ahí hay un punto de inflexión, un quiebre en ese enfoque de ustedes. Desapareció la cuestión administrativa para convertirse en una cuestión de responsabilidad civil. Y entonces, ¿quién es el responsable? El que estaba en la calle sin estar en condiciones legales para hacerlo. Porque la ley dice que para conducir, para circular, es indispensable contar con la licencia de conducir. Consecuentemente, yo me pregunto, ¿cuál es la alternativa a ese concepto de indispensable? Que a veces no es indispensable. Los tribunales colegiados han ido corriendo, obviamente que tengo muchos juicios de daños también en circuito. ¿Qué respondieron a ese argumento? Me dijeron que yo no lo había dicho cuando contesté la demanda. Entonces les digo, les estoy explicando, yo afirmé, contestando la demanda, que no es una cuestión administrativa. Ahora les estoy dando un ejemplo de por qué no es una cuestión administrativa. ¿Cómo que no lo dije en la contestación de demanda? Después me encontré con otro de los jueces, estaba esperando una de las audiencias que tenía programada en circuito, y me encuentro con uno de los componentes de ese tribunal, se me sienta al lado y me dice, che, dijiste una cosa que no tiene que ver, que no habías dicho en la contestación de demanda. Le digo, vos también me vas a decir esa tontería. Ya lo contesté, dije que no es una cuestión administrativa y que tienen que aplicarle la ley al que no cumple con eso. Pero, ¿qué pasó? Los jueces fueron corriendo la cuestión. Es decir, cuando vos le decís, no tenés licencia de conducir, consecuentemente estás en infracción, dicen, bueno, pero si alguna vez tuvo, ya está acreditada su idoneidad. Y es un error, porque ¿para qué cada 3 o 4 años o 5 años nos hacen rendir de nuevo? Para ver si seguimos manteniendo las aptitudes. Y además, la falta de licencia de conducir implica una presunción a favor de la contraparte del que chocó sin tenerla. ¿Por qué invierten la carga de la prueba? Entonces después lo corrieron más todavía, porque tuve un caso particularmente singular, donde una nena de 18 años salió con la moto y la madre atrás, sin licencia de conducir, obviamente, y nunca había tenido licencia, y chocó contra un coche que venía asegurado en mi compañía. ¿Y qué me dijeron en ese caso? Que no estaba acreditado que la falta de licencia de conducir hubiera incidido en el juicio, en el accidente. Entonces digo, pero por Dios, ¿cómo que no incidió en el accidente si la presunción es a mi favor? Tenía que demostrar esa persona que estaba en condiciones de hacerlo. Fui a la Cámara con ese tema, en recurso directo, porque tenemos otra historia con los RAE.
el recurso de apelación extraordinaria, confesado por otro juez de colegiado. Nosotros nunca aceptamos los RAE. Ah, muy bien, le dije. Entonces estamos a salvo, están a salvo nuestros derechos, los de nuestros clientes, porque ustedes... No, pero tienen la posibilidad de que la Cámara lo revea. ¿Y por qué hacemos todo ese gasto? Oye, esa es una teoría que viene de lejos, ¿eh? Es porque cuando apareció el RAE, que es el recurso de apelación extraordinaria, una suerte de casación que se da contra las sentencias de los tribunales colegiados de juicio oral, contra las cuales no hay apelación simple, ese recurso se deduce, por supuesto, fundadamente, igual que el recurso de inconstitucionalidad, cuando uno achaca arbitrariedad a una sentencia. Y hubo algún juez con una teoría peregrina hace muchos años, y cuando se le atacó la sentencia diciéndose que era arbitraria, él dijo que él no podía expedirse acerca de la arbitrariedad de su propia sentencia. O sea, sería estúpido que yo lo hiciera, sería aceptarlo. Por tanto, yo no estoy en condiciones de juzgar la situación. Y con eso lo que hizo fue denegar el recurso. Claro. Pero no se trata de eso, se trata de dar razones objetivas de por qué puede ser arbitraria. Y si los argumentos se enmarcan dentro de un estándar, una categoría de estándar que da la propia jurisprudencia de la Corte, hay que decirle que sí. Pero los jueces se niegan sistemáticamente a eso y hasta ahora me estoy enterando con la charla de Fernando Povolo. Te dicen que no pueden actuar sobre ello y entonces te lo deniegan. Con lo cual ahora generan el trabajo de ir en queja y que el tribunal te lleve la punta. Otra cosa, he visto que en las cámaras de apelaciones las quejas no son de fácil aceptación, porque tampoco les gusta a las cámaras entender el problema. Bueno, algún concepto, algún rumor, algún run que hay en el tribunal es que la Corte les ha pedido a los camaristas que rechacen todos los recursos de inconstitucionalidad posibles para no atosigarlos a ellos, y también que los camaristas les han dicho lo propio a los tribunales colegiados. En función de lo cual, yo llegué, me abrieron la queja, y al tratar el recurso del RAE, el camarista de primer voto me dijo, sería en función de la falta de licencia de conducir, que yo negaba la cuestión administrativa, la naturaleza administrativa. Dice, sería como imputarle al que está sin licencia de conducir, parado en un semáforo que otro lo choca desde atrás, la culpa del accidente. Por supuesto, dije. Él no tenía que estar ahí, no tenía que estar circulando en la calle. Puso las condiciones para llegar al accidente. Y ese es otro tema que ocurre en esta materia, porque se ve solamente el momento del choque y no quién puso las condiciones en su totalidad o en mayor medida para que se produzca el siniestro. Pero en función de la arbitrariedad, de la cuestión de la arbitrariedad por cuestiones fácticas, la Corte hace mucho tiempo, ya lo dijo en Juan Concaroso, que estaba perfectamente admitida la posibilidad de que hubiera una afectación de tal índole, una afectación constitucional de tal índole que derivara en una arbitrariedad manifiesta. ¿Qué pasó que después empezaron a decir lo contrario? Oye, padre, no, momento. Juan Concaroso fue un pronunciamiento luminoso de Lorenzo Gardera cuando estaba en la Corte, que dio todas las pautas para que los jueces inferiores, a la sazón yo era uno de ellos, para que los jueces inferiores tuvieran clara la mira al resolver estos problemas. Dio las pautas exactas en las cuales había que consultar para ver si se admitieron el recurso. Ahora, ¿qué pasó? Porque se olvidaron de Juan Concaroso. Por supuesto. Del Juan y del Caroso. Y de Resumi y de Provincia de Santa Fe con Nieva y todo, que siguieron la línea de Juan Concaroso. Pero en definitiva, lo grave es que en ese caso yo llegué a la Corte vía queja, porque también me rechazaron el recurso de inconstitucionalidad. Y siempre les digo a los colegiados, o a las cámaras incluso, que no me refuten mis argumentos diciendo que es una mera discrepancia con el criterio del tribunal. Primero, porque todo recurso es una discrepancia. Y segundo, y fundamental, porque nadie dijo nunca cuál es el grado que tiene que tener la discrepancia para superar el grado de mera.
Es decir, que es una frase vacua que no tiene ningún sentido más que el de darles un arma para resolver fácilmente la cuestión. En función de lo cual llegué a la Corte. ¿Y qué dijo la Corte? Que era una mera discrepancia con el criterio del Tribunal Inferior. Entonces, mi hijo me dice, ¿por qué seguís litigando esto? Porque en algún momento a alguien se le va a encender la luz en el cerebro y va a entender la cuestión. Pero, mire, voy a leer un pedacito corto. Nosotros aprendimos en procesal que el actor afirma, el demandado niega y el actor tiene que probar. ¿Sí? Estuve hace un tiempo en una cena por un casamiento y un médico que había sido cliente nuestro, en una mesa donde habíamos 6 parejas, dijo, ¿qué podés? Cuando todos se presentaron. Yo soy ingeniero, yo soy escribano, yo tengo una inmobiliaria, este hombre médico, y entonces yo me quedé callado. Y este hombre que estaba a mi izquierda dice, pero el doctor es abogado. Dice, pero ¿qué podés esperar de una profesión que a todo lo que le dicen que sí, ellos tienen que decir que no? Le digo, por supuesto, pero lo que el doctor presenta como una cuestión filosófica es simplemente una técnica jurídica. Él afirma, yo niego, y él tiene que probar. Es para forzar a probar, a mi contrario, lo que afirmó como demanda. ¿Qué ocurre? Eso no lo comprende nadie, ¿eh? Eso que es tan simple, que es un método regulado de discusión para que alguien pruebe y alguien falle en función de la prueba, convencido con los argumentos que allí se den, eso no lo entiende nadie, ¿no? Por eso es que hablamos, la prensa amarilla sigue hablando de que de todo esto... Seguro. Pero mire, lo que nosotros encontramos siempre son afirmaciones de montos siderales, por ejemplo, por los daños emergentes, las roturas o los perjuicios en los autos. ¿Con qué se vienen los actores? Invariablemente con un presupuesto que muchas veces no tiene más que el listado de las cosas que teóricamente se arreglaron y un número final, pero en el desarrollo previo no hay ningún precio. Simplemente hay un número final, 70.500, 150.000 pesos. No explican cómo llegan a esa definición. Siempre entonces yo les niego no solamente que ese presupuesto sirva para probar los daños, sino el monto, porque además vienen los mecánicos y reconocen el presupuesto y que cobraron. Y les digo yo invariablemente, ¿y usted tiene la factura? No, no tengo factura. Y la Corte de la Nación, en el año 97, en un juicio tate de tutti contra Provincia de Buenos Aires, dijo que la única manera de acreditar el pago es la factura, que no sirve a ese efecto el presupuesto. Nuestra Corte dice exactamente lo contrario. Si está el presupuesto y además el perito dice que eso es válido, nuestra Corte y nuestros tribunales dicen lo contrario. Entonces, con eso suplen la necesidad de acreditar el tema. Yo, en un caso... Contralegen. Ahí lo dice. Y de hecho, cuando aquel juez me dijo que ellos aceptan solamente la concepción administrativa de la falta de licencia de conducir, le dije, pero ustedes están resolviendo contra la ley, porque la ley les dice que es indispensable tenerla. Bueno, en un caso particular yo le negué el monto de los daños y el tribunal me dijo, solo resulta indudable que tales expresiones se desprende un claro reconocimiento de la ocurrencia de los daños reclamados. Yo no le negué que hubiera daños, le negué el monto. Y solo se pugna por la fijación de un monto menor, pero en modo alguno los recurrentes, es decir, yo representaba en ese caso al demandado y a la compañía, ¿no? Por eso dice los recurrentes. En modo alguno los recurrentes efectúan un planteo explícito de cuál es el monto que ellos consideran adecuado, habida cuenta de que si se reconocen daños, alguna indemnización cabe al respecto. Tan solo se cuestionó el monto de los mismos sin ninguna propuesta contraria, que es lo que procesalmente corresponde, dice el tribunal. ¿De dónde sacan eso? Habida cuenta de una conducta como la sostenida por la accionada, implicaría una negación por la negación misma. Si la recurrente no compartía el monto reclamado por la actora, para cada rubro indemnizatorio debió haber propuesto el que estimaba razonable o en su defecto ofrecer en la pericial mecánica que el perito ingeniero fijara técnicamente los mismos. Pero no era a cargo de ellos la prueba. Oye, es todo un enorme disparate, ¿no? Bueno, la pregunta es, ¿por qué llegamos a esto, Fernando? Me estás contando una cadena de disparate
que a tu amigo lo hizo hartar de la profesión como hizo conmigo, ¿no? ¿Por qué llegamos a esto? ¿Quién tiene la culpa de esto? El trialismo, la judicatura, la ignorancia generalizada, demasiados abogados, muchas facultades. ¿Quién tiene la culpa de esto? Yo creo que es una mezcla de todo, entre los cuales también estamos los abogados. Estos abogados que me dicen, no litigues así, decir que no, tienen una parte de culpa. Lo he dicho en algún recurso o en algún alegato. Es hora de que todos los que estamos en el ambiente de daños y perjuicios seamos serios. Los actores no demandando disparates, porque además te dicen, te demandé 750.000 pesos, pero podemos arreglar, es verídica esta anécdota. Doctor, lo arreglamos con 25.000. ¿Y para qué me dice los 750? Y para tener margen. Le digo, pero usted no tiene un margen, tiene un cuaderno gordo. ¿Se acuerda de los cuadernos gordos cuando éramos chicos en la escuela? No te deja ninguna posibilidad de decirle a tu mandante, che, vamos a hacerle un ofrecimiento. Porque, ¿qué le ofrezco a un tipo que me demanda 750.000 pesos? Después dije, bueno, también los abogados que contestamos demandas por las compañías tenemos que asumir con seriedad nuestro compromiso para con nuestro cliente. Y los jueces tienen que dejar de favorecer invariablemente a los actores, porque me han dicho en otro fallo, entre la compañía de seguro que solo quiere ganar dinero y el tercero damnificado, es sencillo definir cuál tiene que ser la posición del tribunal. Estas cosas parecen exageradas, hechas para la ocasión, dichas para la ocasión, pero son constantes. Mire esto. Mis contrarios, ese chico y su socio, que le dije que tengo muy buena relación y a que le pedí que me envíe la documental, ellos tienen la costumbre de hacer, en la demanda dice el señor Alvarado Belloso, domiciliado en la dirección que consta en la procura. Entonces, cuando yo voy a notificarles la audiencia de vista de causa y la absolución de posiciones, veo que dice 7000, Boulevard Seguí 7600, y les digo a mis hijos, esta dirección no existe. De ninguna manera, no existe. No puede haber un 7600 redondo. Tiene que ser 01, 02, 03, no existe esta dirección. Mando las cédulas. Obviamente vienen de vuelta. Y el oficial notificador dice, no existe la dirección. Consulté en el barrio y nadie los conoce. Cuando ocurre eso, agarro el auto y me voy con mi hijo mayor a ver el lugar. Y es un campito que está debajo de la autopista, de la circunvalación. Es decir, imposible que haya una dirección. Cuando yo pido los apercibimientos en la audiencia de vista de causa, después de trámite, me dice, pero doctor, no fijaron las cédulas. Entonces le digo, pero la verdad que me provoca profundo estupor lo que me estás diciendo, porque ¿dónde se supone que iba a fijar la cédula el notificador? Pensé que con eso desactivaba el argumento, pero cuando sale la sentencia me dicen que yo no había, o el oficial notificador no había fijado la cédula y entonces yo no podía valerme de la circunstancia de la no presencia de los actores. Planteé la apelación extraordinaria y me sacaron una resolución, por supuesto en contra, diciendo que mi obligación era requerirle al oficial de justicia, a un oficial de justicia que se constituyera en el lugar, verificase la existencia de la dirección o no, y procediera a declararlo expresamente. Pero ¿qué pasa? Cuando me puse a hacer el recurso directo, que todavía no está resuelto, me puse a mirar a ver cuáles son en la ley orgánica las facultades de los oficiales notificadores. Bueno, no era nada significativo, nada que me sirviera. ¿Cuáles son las obligaciones de los oficiales de justicia? Y ahí hay una norma que me remitió, o una nota del libro que tengo comentado de la ley orgánica, que me remite al reglamento de la Oficina de Mandamientos. Y que dice así, todas las cédulas deben ser asignadas para su diligenciamiento a los oficiales notificadores, los que hacen las cédulas comúnmente,
quedando terminantemente prohibido a los oficiales de justicia efectuar tales notificaciones, salvo los que correspondan a juicios de desalojo. Es decir, el tribunal que me impone una carga que no dice la ley, no conoce la ley. Y no estudia la ley. Está en contra de lo que dice la ley procesal, porque si yo tengo la carga de denunciar un domicilio y no el procesal y no lo hago, el apercibimiento es tenerlo por constituido en los estados del tribunal. También por tanto, lo que hubiera ocurrido allí es mandar al 7600, no hay nadie, lo tengo por constituido y acá lo notifico. Es decir, es un doble o un triple desconocimiento de la ley, ¿no? Sí. En el mismo juzgado, en el mismo tribunal, el actor presenta una licencia de conducir tractores. Entonces, obviamente, le opongo todo lo que he dicho antes. Me rechazan el argumento, hacen lugar a la demanda y dicen que yo tenía la carga de demostrar que además no tenía licencia de conducir motos. Entonces, mi hijo me dice, peleas contra los molinos. Sí, efectivamente, pero hay dos alternativas acá. O nos resignamos y no decimos nada y hacemos como que no nos damos cuenta, o la peleamos. En algún momento tendrán que entenderlo. En definitiva... Va a ser muy difícil porque estás caminando en un terreno minado de ignorancia y de necedad. Cuando vos le estás diciendo lo que dijiste a la Corte, que no te están diciendo las razones por las cuales, y la Corte insiste en el argumento sin darte las razones que vos estás impugnando, es porque nadie lee nada. Y si lo leen, no lo entienden. Y si lo entienden, nada quieren hacer al respecto, ¿no? Y eso es la comodidad que tienen, porque tienen todo establecido. Si uno lee sentencia del mismo tribunal, encuentra siempre las mismas razones y solo cambia la fijación de la indemnización. Ese es el copy y pega. En esa sentencia de 15 páginas copiando y pegando argumentos, ¿no? Y le conté en una charla que tuvimos particularmente, le conté otro caso significativo de un choque de 4 vehículos. El nuestro obviamente fue el embistente último. Y en la prueba aportada al expediente, la perito psicóloga le hizo un interesante interrogatorio a la actora y reconoció que en realidad lo que había ocurrido es que el primero de los 4 autos, cuando arrancaron en el semáforo, se le detuvo el motor. Consecuentemente, tropezaron, digamos, los que venían atrás. Y por supuesto, el tribunal dijo que el nuestro, a pesar de eso, tenía que estar a distancia suficiente para no chocar, como si en la ciudad manejamos a 20 metros del que va adelante, o el que viene atrás nuestro está a 20 metros de nosotros. En función de lo cual, yo arguí en el alegato oral el caso fortuito, porque era impensable para el que venía conduciendo a velocidad normal que se le parara el auto al primero de todos, que no podía ni preverlo ni verlo, de verdad. Y entonces me dijeron, cuando sacaron la sentencia, que era un argumento que yo no había usado en el responde. Cuando planteé el RAE, que todavía no lo han resuelto, deben estar pensando cómo van a hacer para rechazarme, van a salir por la chimenea, obviamente, me dijeron que yo no lo había dicho en el responde. Cuando planteé el RAE, les dije, pero ¿cómo podría haber dicho yo que había un auto con el motor parado, detenido, descompuesto, si nadie lo afirmó en la demanda? Y surgió de la prueba. Y sabemos perfectamente, los que hacemos algo de procesal, que si surge algo en el expediente, no pueden obviarlo. Mi hija abogada, que ha hecho adscripción con Andrea en procesal y obviamente tiene nuestra impronta de buscar en este tema con mayor profundidad, me dice siempre: qué increíble es que el derecho procesal te permita razonar no ya lo procesal, sino también contratos, familia, laboral, porque te da un mecanismo mental, intelectual, que te posibilita llegar a conclusiones distintas a lo que la mayoría hace. No porque los que hacemos procesal seamos mejores que los otros, simplemente porque se ve que desarrollamos cierta parte del cerebro que los demás no.
Pero bueno, el tema, en definitiva, tenemos otro problema en materia de daño, que es el famoso in re ipsa. Todo es in re ipsa. Hay daño moral in re ipsa, cuando está dicho hasta el cansancio por los autores importantes como Jorge Mosé Iturraspe, Matilde Zavala. Explicad, por favor, qué es in re ipsa. Y que es una derivación inevitable de lo que ocurrió antes. Es decir, tenemos daño moral in re ipsa porque todo accidente provoca daño moral in re ipsa. La indisponibilidad del rodado es una cuestión in re ipsa y no acreditan cuánto tiempo estuvieron detenidos el vehículo y qué gastos tuvieron, porque lo importante en esta materia es que, como dice bien Matilde Zavala, no importa el reconocimiento del accidente, hay que demostrar el daño. ¿Y cuál es el daño en materia de daños? Lo que pagó el actor, lo que tuvo que desembolsar. Y entonces dan por sentado con el famoso artículo 245, que lo exprimen como locos, y siempre se arrogan la libertad de decir, bueno, lo que yo digo está bien. Pero, ¿qué pasaba? Si usted tiene la indisponibilidad del auto y tiene que usar otros vehículos, puede pedir ticket, factura, recibo, tiene forma de mostrar. Lo mismo lo hacen con los gastos no documentados, médicos, inyecciones, prácticas, exámenes, etc. Todas esas actividades hoy exigen el lineamiento, la emisión de factura. No le acompañan. Los tribunales le cubren la imposibilidad de probarlo. Y entonces, porque además el tema tiene que ver con la cuestión profesional también. ¿Qué le digo yo a mi cliente que me ganan un juicio sin prueba? Y esa es una consideración que nadie hace en los tribunales, en función de lo cual ahora tienen en algunos tribunales la costumbre de llamar a una audiencia, y además hay una ley, en las nuevas leyes, las nuevas normas, que imponen la posibilidad de llamar a una audiencia de conciliación. Mi compañía nunca arregla en esas audiencias. Y la otra vez, una secretaria de tribunal colegiado me dijo, doctor, no puede ser que ustedes nunca hagan un ofrecimiento, ni arreglen nunca. Le digo, ustedes se equivocan en una cosa. Primero, mi cliente y yo tenemos que estar convencidos que nuestro asegurado tenía la culpa del accidente. ¿Por qué tengo que salir corriendo a arreglarlo? Es decir, todo es en busca del facilismo. Copian los mismos argumentos de siempre, nos fuerzan a veces, cosa que ha ocurrido muy frecuentemente en Cámara, a buscar una conciliación económica, y entonces estamos desvirtuando todo. Es decir, para que no trabajen los tribunales tenemos que salir a pagar nosotros que somos demandados. En definitiva, el otro gran tema que tengo con los tribunales colegiados es el de la falta de aviso del siniestro, que me dicen que no se puede oponer porque es posterior al accidente. Entonces yo les hago una pregunta que nunca me pudieron responder y se hacen como que no se la hice. El artículo 46 de la Ley de Seguros dice que uno tiene que dar aviso dentro de las 72 horas o los 3 días. Y el 47 que si no lo hace caduca el seguro. Entonces yo les digo, si el artículo 118 se interpreta como ustedes dicen, ¿cuándo se aplica el artículo 47? ¿Está en la ley para adorno? El legislador no se dio cuenta que el 118 abatía el 47, si vale la interpretación de ustedes. Pero me hicieron una sentencia interesante en uno de los colegiados, donde me demostraron que yo estaba equivocado, porque yo sostenía que el artículo 118 era la norma general y el 47 la norma particular, especial. Entonces dije, cuando empecé el alegato, la verdad que he leído una sentencia de este tribunal donde me demostraron que yo estaba equivocado, pero donde concluí que tengo razón. Lo que provocó la carcajada de todos los que estaban, abogados, el que grababa la audiencia, los jueces, etcétera, etcétera. Pero el tema es así. El 47, pongamos que es la norma general. Perfecto. Desde el 109 al 127, más o menos, están las normas especiales. En función de lo cual, entonces, el 118 es una norma especial. Pero el 115, que nadie menciona, dice que el asegurado tiene la obligación
de dar aviso dentro de los 3 días. Y no tiene apercibimiento. ¿Por qué no tiene apercibimiento? Porque ya está en el 47, que es la norma general. Consecuentemente, ¿cómo se explica que en el mismo capítulo de las normas especiales esté una que dice que hay que dar aviso y consecuentemente tiene esa sanción, y el 118 que dice que no? Entonces, yo les digo, ¿cómo puede ser posterior al siniestro una cuestión que está prevista en la ley y en el contrato? Es decir, muchísimo tiempo antes de que haya el accidente que le dé origen a esa excepción, a esa defensa. Tampoco me la contestan. Obviamente, siempre dicen es posterior al siniestro. María Fabiana Compiani, que es fue la presidente de la Asociación Argentina de Derecho de Seguro y es la gerente de siniestros de la Caja, escribió en el 2018 un comentario a un fallo del Superior Tribunal de Misiones que había declarado que manejar de contramano y en estado de ebriedad no era culpa grave. El sujeto que era demandado en ese caso había embestido al auto en que viajaba o circulaba un matrimonio con su beba de 3 meses, que murió. En el curso del comentario interesante que hace sobre el fallo ese, la doctora Compiani hace un apartado y se involucra con el tema de la falta de aviso de siniestro. Y dice, precisamente, no puede hablarse de cuestión posterior al siniestro porque está en la génesis de la ley. Digo, yo lo digo desde el 2013 que empecé a usar ese argumento. El artículo de la doctora Compiani, que seguramente lo pensaba de antes, es del 2018, pero por lo menos alguien pensó con la cabeza abierta. Y eso es lo que pretendo cuando yo sigo litigando contra los molinos, que alguien piense y que se expanda eso, que se difumine, que estoy diciendo mal, que se divulgue todo este concepto de ver las cosas con mayor profundidad y no simplemente estemos a lo que está establecido, no discutamos, ¿para qué vamos a discutir lo que todos dicen? Como me dijo ese juez, la Corte dice lo contrario que usted, en ese tema de la falta de aviso del siniestro. Oye, Fernando, la charla fue derivando desde la generalidad que yo le quería proponer hasta un caso específico, y me parece muy importante porque hemos denunciado un montón de cosas, ¿no? Malas prácticas judiciales, necedades. Me quedo acá, ya llevamos más de 1 hora conversando, y me quedo con la sensación de no haber terminado la conversación que yo quise iniciar, reflexiones generales. Por tanto, vamos a hacer otra charla, ya para dejar al lado esto. Me pareció de la mayor importancia dejártelo hablar el problema de los daños, del quehacer de los jueces en los juicios resarcitorios por daños y perjuicios. Y acabas de dar una aspiración de deseo, ¿no? Que se piense en las cosas que estamos diciendo. Con lo cual es para esto un muy buen final de conversación. Nos debemos otra charla, ¿eh? Voy a volver a llamarte, me gustó mucho esta, es muy decidora, muy importante para abogados jóvenes sobre todo, y para los jueces, si alguna vez alguno lo escucha, ¿no? Yo te recuerdo que cuando estaba en la sala tercera, el Colegio de Abogados en la sazón con Guillermo Ortiz de Guinea en la Secretaría daba todas las semanas una conferencia importante de un jurista. Algunas veces importantes, a veces no tanto, otras veces definitivamente no importante, algunas veces pagas, gratuitas. Y había jueces que no iban nunca a ninguna conferencia. Jueces como yo que iban a las que nos interesaban. Y jueces como Andorno, el recordado Luis Orlando Andorno, que iba a todas. Y un día le dije a Andorno, que estaba en la sala de al lado, pero para ir al colegio pasaba por la puerta de mi cámara. Pero ¿a qué vas a escuchar una cosa de derecho agrario? Le dije, ¿a qué te interesa el problema? No, Adolfo, me dijo, siempre algo útil se saca de estas cosas. Y yo advertí que había jueces que nunca fueron a una conferencia paga o no paga, con certificado o sin certificado. ¿Por qué tipo de...? No van. Los jueces, decía Caferlata Nore, los jueces de primera instancia se creen dioses. Los jueces de segunda se saben dioses.
Los de tercera son dioses directamente, ¿no? Pues no les interesa aprender nada. Por tanto, yo no sé si esto va a ser escuchado alguna vez por los jueces, pero qué bueno sería, porque es una vía indirecta para enterarse de las reflexiones, de las cavilaciones que provocan sus actitudes. Déjeme decir dos cosas. Primero, que me olvidé del doctor Adorno, a pesar de que cuando pensé la charla, también lo había incluido en la cita de esos jueces modelo que supimos tener. Lo dejo incorporado al doctor Adorno, al que todos nosotros le teníamos gran afecto. Y para cerrar el tema de si creen dioses, le leo un breve párrafo de otra sentencia de uno de nuestros tribunales, de Alzada. Entrando al análisis de los temas venidos en el recurso, debo advertir que a pesar de la extensa lista de agravios, los mismos versan sobre una misma temática, son reiterativos, no conllevan una autocrítica a las falencias puestas en evidencia por el demandado. O sea, en el recurso yo tengo que decir cuáles fueron mis errores, es una cosa de loco. Y la citada en garantía durante el desarrollo del proceso y tan solo se finca en descalificar el razonamiento del magistrado acuo a modo de tornarse en una presentación cuasi irrespetuosa. Usted, que me conoce desde hace 50 años, qué sé yo, puede decirse que yo voy a decirle a un juez algo irrespetuoso, pero ellos toman la discrepancia, esa mera discrepancia, como algo que les falta el respeto, en vez de decir, che, ¿por qué me dice que estoy equivocado? Que es lo que cualquier persona de bien e inteligente debería hacer. Te recuerdo que cuando el conde de la Cañada escribió en 1880, hizo el comentario a la ley procesal de la época, él estaba en contra de la recusación. Cuando empieza a tratar el tema, dice que la recusación implica desconfianza, y a partir de allí la injuria al juez. Hemos vuelto a los viejos del tiempo del conde de la Cañada, carajo. Fernando, te dejo un abrazo fuerte, gracias por esta charla. Volveremos ahora por las reflexiones generales, ¿eh? Bien, gracias. Un abrazo. Gracias, querido. Gracias.